Mi nombre es Miguel, pero en el mundo del crimen me conocían como El Sombra. Estuve en el CJNG durante 8 largos años, uno de los carteles más temidos y peligrosos de Jalisco. Mi vida, mi existencia, estuvo marcada por la violencia, la muerte, el poder, el dinero fácil y la constante amenaza de perderlo todo. Pero si algo me persigue hasta hoy, si algo no me deja dormir, si algo me sigue despertando en medio de la noche bañado en sudor, es la muerte de mi hermano, Carlo. Y lo peor de todo, lo que me atormenta hasta el alma, es que fui yo quien apretó el gatillo. Mi propio hermano, el niño que prometí proteger a toda costa, murió sin saber que su hermano, el mismo que siempre le dijo que lo amaba, era quien estaba detrás de esa máscara. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, su mirada vacía, la desesperación en sus ojos. Sus últimas palabras, que aún resuenan en mi cabeza como un eco infinito. Dile a mi hermano Miguel que lo amo. Esas palabras me quitan el sueño cada noche, me rompen por dentro. Él murió pensando que su hermano mayor lo protegía, que era su héroe. Pero la cruda realidad es que el hombre al que él más confiaba, el que debía cuidarlo y darle un futuro, fue quien lo llevó a su muerte. Eso es lo que me persigue todos los días. Y lo peor es que lo hice por órdenes, sin cuestionarlas, sin pensarlo. En ese momento, la lealtad a mi gente, a mi cartel, era más importante que la lealtad a mi propia familia, a la sangre que corre por mis venas. Ahora, después de todo lo que viví, de todo lo que perdí, me pregunto si alguna vez podré perdonarme. Si alguna vez tendré la paz que tanto anhelo, o si este dolor será lo único que me acompañará hasta el final de mis días. A veces me pregunto si mi hermano, Carlo, sería el mismo hombre que soñaba con cambiar el mundo si no hubiera muerto por mi mano. Pero ya no hay respuestas. Solo hay silencio y un vacío que no puedo llenar. Mi historia comenzó en un barrio humilde de Guadalajara. Un lugar donde las posibilidades parecían ser escasas y donde la lucha por sobrevivir se convertía en la única opción de vida. Mis padres, como muchas familias en ese entonces, trabajaban sin descanso para que nosotros, sus hijos, tuviéramos lo mínimo necesario para sobrevivir. Mi padre era albañil, un hombre rudo, de pocas palabras pero con una disciplina que lo hacía admirar. Recuerdo verlo regresar a casa todas las tardes con la ropa empapada de sudor, las manos llenas de callos y la espalda encorvada por el peso de su trabajo. Pero a pesar de todo, nunca se quejaba. Para él, el sacrificio era parte de la vida, y me enseñó que todo lo que uno obtiene en esta vida debe ganárselo a través del trabajo duro. Mi madre, por otro lado, era el corazón de nuestra casa. Vendía comida en un pequeño puesto en el mercado. Cada mañana se levantaba antes que el sol, a las 4 de la madrugada, para preparar los tamales, las tortas y las sopas que vendía durante el día. Su rostro, siempre cansado pero lleno de amor, era el reflejo de su entrega por su familia. Recuerdo las tardes en que nos sentábamos todos a la mesa y ella, con una sonrisa triste, nos preguntaba cómo nos había ido en la escuela. Siempre estaba preocupada por nosotros, por el futuro de sus hijos. Sabía que el dinero nunca iba a alcanzar, que nuestras vidas no serían fáciles, pero su amor y su esperanza nunca flaquearon. Y, a pesar de la pobreza, siempre nos hacía sentir que teníamos lo más importante, a cada uno de nosotros, unidos, luchando por lo mismo. Carlos, mi hermano menor, era el tesoro de la familia. Tenía algo especial. Desde pequeño, siempre fue brillante. Sacaba las mejores calificaciones en la escuela, siempre con esa mirada de soñar en grande, de querer ir más allá de lo que el destino parecía dictarle. Recuerdo cuando me contaba sobre sus planes, sobre sus sueños de ser ingeniero. Decía que iba a construir puentes, a hacer edificios que conectaran a las personas, que cambiaría el mundo con su trabajo. En su corazón veía una luz que, a veces, me daba esperanza. Pensaba que si él lograba lo que se proponía, la vida de todos nosotros podría cambiar. Yo, por mi parte, hacía lo que podía para contribuir a la casa. Me pasaba los días buscando trabajos temporales, cargando bultos en el mercado, vendiendo chicles en los semáforos o lavando carros. Cualquier cosa que me diera aunque sea unos pesos más. Pero siempre sentí que no estaba haciendo suficiente. Ver a mi hermano con los mismos zapatos rotos durante meses, ver cómo comíamos lo mismo cada día, me destrozaba. Quería darle lo que no podía tener, darle un futuro mejor, una vida diferente. Pensaba en sus sueños, en lo que quería ser, y me sentía atrapado, sabiendo que el dinero nunca alcanzaría para que esos sueños se hicieran realidad.
Mi madre se preocupaba mucho por la salud de Carlos, quien desde pequeño había sido frágil. No solo le preocupaba el dinero, sino su bienestar, su futuro. A pesar de que ella hacía todo lo posible, lo veía cada vez más delgado, más cansado. La situación empeoraba. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía que el tiempo se me estaba escapando. Quería proteger a mi familia, darle lo que se merecían, pero no sabía cómo. Fue en ese momento de desesperación que todo cambió. Un día, un hombre se me acercó. Se llamaba el Checo. No era de esos tipos que te dan una mano y te miran con simpatía. No. El Checo tenía una mirada fría, calculadora, que no perdía detalle. Era un hombre que no hablaba mucho, pero que cuando lo hacía, siempre decía lo necesario. Se me acercó en el barrio y me dijo: Miguel, veo que eres un hombre que cuida a su familia, que lucha por salir adelante. Yo te ofrezco una oportunidad, una forma de ganar dinero de verdad. Al principio, le respondí que no me interesaba. Pero en ese mismo instante, no pude dejar de pensar en Carlos. En sus zapatos rotos. En sus ojos llenos de esperanza. Esos ojos que miraban siempre hacia el futuro. Pensé en mi madre, en sus preocupaciones, en todo lo que luchaba por mantenernos a flote. Mi familia estaba en crisis. No teníamos más opciones. Fue entonces cuando me decidí. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté, y el Checo me respondió: solo mover unas cosas. Nada complicado, pero bien pagado. No entendí completamente lo que me estaba pidiendo, pero lo único que veía eran las caras de mi madre y mi hermano, la esperanza de darles un futuro mejor. Así fue como, por primera vez, crucé la línea. Sabía que el mundo en el que estaba a punto de entrar era oscuro, peligroso y lleno de consecuencias, pero la necesidad me cegó. Lo hice por mi familia, por Carlos, por darles lo que merecían, aunque no sabía en ese momento que mi decisión me llevaría a perderlos a todos. Mi primer trabajo fue transportar paquetes de Guadalajara a Puerto Vallarta. Al principio no entendí completamente la magnitud de lo que estaba haciendo, pero me decía a mí mismo que no era tan grave. Pensaba que no afectaba a nadie directamente, que simplemente era un trabajo de transporte, que no me involucraba en nada más. Lo hacía por mi familia, para darles lo que nunca habíamos tenido. Cada vez que pensaba en Carlos, en sus zapatos rotos, en la universidad que quería, en mi madre luchando contra su enfermedad, mi mente se apagaba. Todo parecía estar justificado. Me dieron un coche viejo y me dijeron: solo maneja normal, no llames la atención y entrega esto en esta dirección. Pensé que sería un viaje tranquilo, solo conducir por unas horas y dejar algo en manos de alguien más. La primera vez que me dieron el dinero, mi cuerpo reaccionó de una forma que jamás imaginé. Me pagaron 5,000 pesos por un viaje de 4 horas. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Esa cantidad de dinero, por hacer algo que me parecía simple, fue como un sueño hecho realidad. Ese fue el primer paso hacia el abismo. Cuando llegué a casa esa noche, compré unos zapatos nuevos para Carlos. Los vi mirando los zapatos viejos que usaba y supe que no podía esperar más. Quería que todo mejorara de inmediato. ¿De dónde sacaste el dinero, hermano?, me preguntó con esos ojos brillantes, curiosos y llenos de esperanza. Conseguí un trabajo mejor, le mentí, y vi cómo su cara se iluminaba. Ahora vas a poder estudiar tranquilo. Esa sonrisa de mi hermano valió cada peso que había ganado, aunque sabía que lo que estaba haciendo no era nada bueno. Al principio me convencí de que solo era un chofer, de que no estaba metido en lo peor, que lo único que hacía era mover paquetes de un lugar a otro. Pero ya no sabía que estaba entrando en un mundo donde las mentiras eran la moneda de cambio, y cuanto más mentías, más difícil era salir. Durante los siguientes 6 meses, hice esos viajes una y otra vez. Sabía que transportaba drogas, pero me decía a mí mismo que no lastimaba a nadie directamente. Solo conducía. Cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo, me justificaba diciendo que era por mi familia, que era por Carlos, que todo ese dinero que ganaba iba a mejorar nuestras vidas. Mi hermano empezó a ir mejor vestido a la escuela, mi madre pudo comprarse la medicina que necesitaba para controlar su diabetes, y por primera vez en años, no nos acostábamos con hambre. La vida parecía mejorar. Pero el mundo del narco no te deja ser solo un chofer por mucho tiempo. Un día, el Checo me llamó. Miguel, el jefe quiere conocerte, me dijo con esa voz fría y directa. Mi corazón latió fuerte.
Sabía que el siguiente paso no sería tan fácil como entregar un paquete. Pero en ese momento, ya estaba tan metido que no podía dar marcha atrás. El checo me llevó a una casa en las afueras de Guadalajara. Era una mansión. Las puertas, las ventanas, el jardín perfectamente cuidado. Todo era grandioso. Al entrar, un hombre que parecía mucho mayor que yo, con cicatrices en la cara y una mirada que te congelaba, me miró fijamente. «Soy el Cuerno», me dijo. «He escuchado cosas buenas de ti. Eres confiable, eres leal a tu gente, y eso me gusta». En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Ya no era solo un chofer. El mundo al que había entrado estaba mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. El Cuerno me ofreció trabajar como su escolta personal. «Vas a ganar 50,000 pesos al mes. Y además, tendrás un bono adicional si te portas bien», me dijo. Solo tenía que cuidarlo, ser su sombra, como un guardia personal. Todo lo que tenía que hacer era estar alerta y seguir sus órdenes. Pensé en lo que podía hacer con ese dinero. Podía darle a Carlos la universidad que tanto deseaba. Podía darle a mi madre una vida más tranquila, sin preocupaciones por su salud. El dinero parecía la respuesta a todos nuestros problemas, y como nunca antes lo había tenido, me dejé llevar. «Sí, señor», le respondí, sin pensarlo 2 veces. Mi vida cambió. De ser un chofer, pasé a ser parte de algo mucho más grande. El dinero comenzó a llegar rápido. Cada semana, me entregaban una cantidad que nunca imaginé que podría ganar. Mi madre pudo operarse de la diabetes en el mejor hospital de Guadalajara. Mi hermano comenzó a vestirse como siempre había soñado, y mi familia parecía más unida que nunca. Todos los sacrificios que habíamos hecho durante años estaban empezando a dar frutos. Todo parecía estar bien, al menos en la superficie. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí estaba cambiando. Todos los días, mi alma se iba endureciendo un poco más. La sensación de estar metido en algo tan grande, tan oscuro, me iba consumiendo lentamente. Cada vez que regresaba a casa después de un día de trabajo, me miraba al espejo y veía a un hombre que ya no reconocía. Empecé a cargar una pistola todo el tiempo. La primera vez que me la dieron, una Glock 19, me dijeron, «Esta va a ser tu compañera». Me enseñaron a usarla, a disparar, a defenderme, a no tener miedo. «En este negocio, o matas o te matan», me dijo el Cuerno, mientras me entrenaba en el rancho de un tipo al que le decían el Flaco, un exmilitar que enseñaba a los nuevos. Durante semanas, me entrené. Cada día, después de mis trabajos normales, me iba a entrenar al rancho, practicando tiro, aprendiendo a usar el arma como si fuera parte de mi cuerpo. Al principio, mi cuerpo reaccionaba, las manos me temblaban cuando tomaba el arma. Pero el Flaco no me dejaba descansar. «Piensa en tu familia», me decía. «Si no aprendes, otro va a venir por ellos». Esas palabras me aterraban, pero al mismo tiempo, me motivaban. Carlos, mi hermano, empezó a notarme más distante. «¿Dónde andas, hermano?», me preguntaba cuando llegaba tarde a casa. «Estoy trabajando horas extra, para que puedas entrar a la universidad», le decía, y me mentía. «Este trabajo nuevo es pesado, pero va a valer la pena, vas a ver». Mi hermano no sabía nada. Yo le revolvía el cabello como cuando era niño, y le decía que todo iba a estar bien. Le prometí que todo mejoraría. Y de alguna manera, lo estaba logrando. Pero mientras lo hacía, yo me alejaba más y más de la persona que solía ser. Ya no era el hermano protector que una vez fui. Empecé a convertirme en alguien diferente. Y aunque lo hacía por mi familia, cada día que pasaba, el peso de esa mentira me aplastaba un poco más. Una noche, después de un largo día de trabajo, Carlos se me acercó. «Miguel, estoy preocupado por ti», me dijo. «Has cambiado. Antes platicábamos de todo, ahora casi no hablamos». Me senté a su lado, en su cama, como cuando éramos niños. «Solo estoy cansado, Carlitos», le respondí. «Este trabajo nuevo es pesado, pero va a valer la pena, te lo prometo». Le revolví el cabello, como siempre lo hacía, y le dije que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que no estaba siendo honesto. Ya no podía volver a ser el hermano que él creía que era. Ya no podía volver a ser el hermano que había prometido protegerlo. Mi vida había cambiado. El dinero llegaba rápido. Sí. Mi familia estaba mejor. Sí. Pero yo ya no era el mismo. Cada vez que tomaba el arma,
Cada vez que veía el dinero en mis manos, sentía como algo dentro de mí moría un poco más. No había vuelta atrás. Ya no era solo el hermano protector, el que cuidaba de su familia. Ahora era un hombre atrapado en un mundo donde la mentira, la violencia y la lealtad al cartel eran más poderosas que cualquier vínculo familiar. Mi alma, por dentro, se estaba desmoronando, pero no podía dar marcha atrás. Ya había cruzado la línea y no sabía cómo salir. Todo cambió la primera vez que tuve que matar a alguien. Hasta ese momento, todo había sido solo trabajo. Nada más que mover paquetes, hacer de chofer, cuidar al cuerno. Pensaba que nada de eso me involucraba directamente con la violencia. Pero la realidad golpeó cuando el cuerno me dijo, hoy vas a demostrar si realmente puedes trabajar con nosotros. Lo que pensaba que era solo un trabajo de protección, de estar al lado de la gente importante, se transformó en algo mucho más oscuro, mucho más definitivo. La primera vez que me dieron una misión real, no era para proteger a nadie, no era para escoltar a alguien, era para ejecutar a alguien. Un hombre debía dinero al cartel. Y en este mundo, si debes algo, sabes que no hay forma de escapar. El cuerno me dio la orden sin dudar, y aunque lo sabía, aunque era consciente de lo que venía, me temblaban las manos cuando tomé la pistola. Sabía que no podía dudar, que si no lo hacía, las consecuencias no solo serían para él, sino para mí. La tensión en el aire era espesa, cargada de una oscuridad palpable. No había marcha atrás. Recuerdo el primer disparo con claridad. El sonido de la bala perforando el aire, y luego el cuerpo cayendo al suelo con un estruendo sordo. Fue como si el tiempo se detuviera. El mundo se desvaneció en ese momento, el ruido se desvaneció, y solo quedaba el eco del disparo resonando en mi cabeza. Fue una mezcla de pánico y adrenalina. Me temblaban las manos, el sudor me cubría la frente, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría reventar. No entendía lo que había hecho, pero en ese momento, no había opción. El cuerno me palmeó la espalda y me dijo con una sonrisa fría, bien hecho, ya eres uno de nosotros. Sus palabras no fueron un alivio, fueron una condena. Esa noche no pude dormir. Me despertaba en medio de la oscuridad, bañado en sudor, con el rostro del hombre que había matado grabado en mis pensamientos. Su mirada, sus ojos, su rostro lleno de miedo y sorpresa. El sonido de su caída seguía retumbando en mi cabeza. Podía ver cómo su vida se escapaba en un parpadeo, como todo lo que había sido se desvanecía. Intenté calmarme, pero la verdad es que no podía. El peso de lo que había hecho me aplastaba. Nunca pensé que una vida, un hombre, pudiera dejarme tan devastado. Nunca pensé que podría sentir algo tan fuerte, tan horrible. Pero ahí estaba, con la pesadilla de esa cara atormentándome. Y lo peor de todo es que no había marcha atrás. Ya estaba dentro, ya era parte de ese mundo. El cartel tenía lo que quería, y yo ya no tenía opción. Me había convertido en una pieza más de ese engranaje. Cuando llegué a casa, Carlos estaba en la mesa, estudiando, ajeno a lo que había hecho. Miraba sus libros, parecía tan inocente, tan lejano a todo lo que estaba pasando. Él no sabía que la persona que había ido a trabajar esa mañana era alguien diferente. Alguien que había cruzado una línea, que ya no podía regresar. No podía mirarlo a los ojos. En su mirada veía la pureza, la esperanza de un futuro mejor, un futuro que yo estaba destruyendo con cada decisión que tomaba. Me senté a su lado, pero no podía hablar. Sabía que Carlos empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Él era inteligente, siempre había sido más maduro de lo que le correspondía por su edad. Me miraba a veces con esa expresión de preocupación, como si estuviera tratando de entender lo que pasaba conmigo. ¿Todo bien, hermano?, me preguntaba. Y yo le mentía, le decía que sí, que todo estaba bien, que solo era negocios. Pero no lo era. Sabía que no lo era. Todo lo que había hecho hasta ese momento era solo el principio. Cada vez que lo veía, más me convencía de que no podía seguir adelante, pero ya no podía detenerme. La culpa me consumía por dentro. Cada vez que miraba a mi hermano, esa sensación de arrepentimiento se multiplicaba. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, la que había aprendido a sobrevivir en ese mundo, me decía que no había vuelta atrás. El dinero había llegado rápido. Sí, mi madre estaba mejor, Carlos estaba más feliz, pero yo ya no era el mismo. Ya no veía las cosas de la misma manera. Había cruzado una línea que no podía deshacer.
Esa primera muerte me transformó, no solo me hizo más fuerte en ese mundo, sino que me quitó una parte de mi alma. Cada vez que escuchaba el sonido de un disparo, cada vez que veía el cuerpo caer, me hacía más insensible, más desconectado de quien alguna vez fui. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la culpa apoderándose de mí, la duda de si había hecho lo correcto o si me estaba perdiendo en algo del que no podría escapar. Cada noche, después de esa primera muerte, la angustia se apoderaba de mí. Y no solo me seguía el rostro de esa primera víctima. Me perseguía la idea de que ya no podría volver a ser el hermano que Carlos pensaba que era. El hombre que lo había cuidado toda su vida, el hermano mayor que le había prometido siempre protegerlo. Cada vez que Carlos me miraba, veía en sus ojos una confianza ciega que me hacía sentir aún peor. No quería que él supiera la verdad, no quería que supiera lo que realmente estaba haciendo. Pero cada vez me resultaba más difícil mirarlo a los ojos, sin sentir que mi alma se desmoronaba un poco más. La mentira que le decía, la mentira que me contaba a mí mismo, me devoraba por dentro. El conflicto interno creció en mí. Por un lado, sentía que estaba haciendo lo correcto para mi familia. Estaba sacando a mi madre de la miseria, dándole la oportunidad a Carlos de estudiar, de cumplir sus sueños. Pero, por otro lado, sabía que mi alma se estaba pudriendo, que la persona que había sido antes, ese hermano que se preocupaba por su familia, estaba desapareciendo. Y aunque intentaba convencerme de que lo que hacía era por ellos, no podía dejar de preguntarme, ¿realmente valía la pena? ¿Cuánto más tendría que perder antes de darme cuenta de que ya no estaba haciendo esto por mi familia, sino por mí mismo, por mi propio egoísmo? Cuando llegué a casa, Carlos no lo sabía, pero yo sí sabía. Sabía que mi vida, nuestra vida, nunca volvería a ser la misma. La balanza se había inclinado hacia el lado de la violencia, y no había forma de detenerla. Había cruzado un punto de no retorno. El CJNG me ofreció un lugar más cercano al Mencho, el jefe. En ese momento, no entendía el peso real de la oferta. Ya no solo era un sicario, ya no era el tipo que se encargaba de resolver problemas pequeños, el que movía la mercancía, el que cuidaba a los grandes. Ahora, me estaban ofreciendo formar parte del círculo más cercano del Mencho, un grupo reducido de personas que tomaban las decisiones más importantes del cartel. Estaba siendo invitado a una élite, un privilegio que pocos podían alcanzar. Todo el dinero, todo el poder, todo lo que alguna vez soñé, se materializaba justo frente a mis ojos. Pero lo que me faltaba por entender era el precio de esa lealtad. En ese círculo no había espacio para dudas. No había espacio para remordimientos, para sentimientos. Aquí solo importaba la obediencia, el compromiso total con la organización. Había llegado al centro del poder, pero no sabía que ese mismo poder iba a destruir lo poco que me quedaba de humanidad. Un día, mientras estaba en una de las reuniones con el Mencho y su círculo cercano, todo cambió. Me pasaron un sobre con varias fotos. Al principio no entendí qué era, pero cuando lo abrí, vi algo que me heló la sangre. Eran fotos de Carlos, mi hermano, en lugares que jamás imaginé. Lo veía hablando con agentes federales, entregando documentos. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creerlo. ¿Mi hermano? ¿El mismo hermano al que había prometido proteger? Allí estaba, ayudando a los enemigos, a los que yo mismo había estado matando. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. El miedo se apoderó de mí, pero también la furia. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo estar del lado de los que trataban de destruir todo lo que habíamos construido? No entendía, no lo podía creer. Carlos, mi hermano menor, el niño que siempre había soñado con ser algo más, ¿estaba trabajando con los federales para detener a la gente que yo mataba? ¿Era esto una traición? No podía dejar de pensar en sus palabras cuando me abrazaba y me decía, «Te admiro, hermano, todo lo que haces por nosotros». Pero ahora lo veía trabajando con ellos. Se había convertido en lo que yo siempre había temido, un soplón. El Mencho no perdió el tiempo. Me miró con esos ojos fríos, calculadores, y dijo, «Este es un problema que tenemos que resolver de una vez por todas». No hubo piedad en su voz, ni un atisbo de duda. Era claro, el problema debía ser eliminado. Y ese problema no era otro que mi propio hermano. Mi familia, el último vestigio de mi humanidad, se había convertido en el enemigo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pude estar en un lugar en el que mi hermano, mi sangre, se había convertido en una amenaza a la que debía eliminar? ¿Por qué?
¿Por qué tenía que elegir entre mi familia y el cartel? La lealtad a la familia, el juramento que había hecho a mi madre cuando mi padre murió, el deseo de proteger a mi hermano, todo eso ahora estaba siendo puesto a prueba. Tenía una pistola en la mano, una dirección y la orden de eliminar el problema. Ya no podía retroceder. Ya no podía volver a ser el hermano que siempre quise ser para Carlos. Estaba atrapado, y no había salida. No había tiempo para dudas, ni para cuestionar lo que estaba haciendo. La decisión ya estaba tomada. Esa noche, cuando me dieron la dirección, sentí cómo se me apretaba el pecho. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo odiaba. Sabía que mi hermano estaría allí, esperando, con la misma confianza en mí que siempre tuvo. No podía ver cómo sus ojos brillaban con la esperanza de que todo estuviera bien, de que yo era la misma persona que siempre había sido. No quería ser el hombre que lo traicionara, el hombre que le quitara la vida. Pero, ¿qué opción tenía? ¿Qué opción me quedaba? La orden era clara: eliminar el problema. Y el problema, mi hermano, estaba a punto de cruzarse en mi camino. Cuando llegué a la dirección, mi mente no podía dejar de girar. Cada paso que daba me sentía más lejos de la persona que había sido antes. El cartel había tomado todo lo que me quedaba de humano. Lo había dejado en ruinas. Ahora estaba ahí, con una pistola en la mano, enfrentándome a la decisión más difícil de mi vida. ¿Mataría a mi propio hermano? ¿O perdería todo lo que me había costado construir? Mi hermano me esperaba en un lugar que conocía bien, un sitio donde había crecido, donde compartíamos recuerdos de infancia. Cuando lo vi, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, como siempre, con su sonrisa tranquila, esa sonrisa que me había dado tantas veces, que me había dado fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo podía ser tan fácil para él estar tan cerca de mí, sin saber lo que estaba por venir? Mi mano temblaba mientras me acercaba. Podía ver cómo me miraba, cómo me preguntaba en silencio qué hacía allí. El pensamiento de que quizás él ya sabía la verdad me rondaba la cabeza. Pero no podía detenerme. Ya no podía regresar. La orden estaba dada. Y yo, el hermano mayor, tenía que cumplirla. Me quedé parado frente a él, observándolo, esperando. Mi respiración era profunda, agitada. El sudor recorría mi espalda, pero lo que más me consumía era la incertidumbre. Sabía que ya no había vuelta atrás. Sabía que mi alma se estaba perdiendo para siempre. El cartel me tenía en sus manos, y el precio que tenía que pagar por seguir siendo parte de él era esta decisión. Carlos, susurré, antes de tomar la pistola con fuerza. Te amo, hermano. Y fue lo último que pude decirle antes de que apretara el gatillo. Cuando llegué al almacén, la puerta trasera estaba apenas entreabierta. Podía escuchar las voces, pero no las entendía con claridad. Mis pasos eran lentos, pesados, como si estuviera caminando en un sueño del que no podía despertar. Y ahí estaba, mi hermano, hablando con los federales. Me quedé paralizado por un instante. Vi su rostro, su expresión, tan confiado, tan ajeno a lo que estaba por suceder. Hablaba con esos agentes, como si fuera uno más, como si no se tratara de su propia vida, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no tuviera consecuencias. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto, por detener lo que yo mismo había ayudado a crear. Mis manos temblaban. No quería hacer lo que tenía que hacer, pero sabía que si no lo hacía, todos moriríamos. El Mencho ya había dejado claro lo que sucedería si no cumplía con la orden. Todos, mamá, Andrea, el resto de la familia, quedarían atrapados en el fuego cruzado. Y mi hermano no lo sabía, pero su destino ya estaba sellado. Carlos, al escuchar los pasos, se volteó lentamente. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió en mí. Su rostro se desmoronó en un segundo al reconocerme. No era un desconocido, no era un hombre con una máscara. Era su hermano, el hombre que siempre lo había cuidado, el hombre que ahora lo iba a destruir. Fue en ese momento, cuando sus ojos me encontraron, cuando entendí lo que significaba la lealtad. Pero, al mismo tiempo, su mirada me dijo algo que me destrozó aún más. Él sabía. Sabía que no podía escapar, que no había forma de salir de este mundo. No iba a correr. No iba a huir. Y entonces, con voz quebrada, me dijo: hazlo, Miguel. Mátame. Hazlo por mamá. Hazlo para que ella esté a salvo. En ese instante, su sacrificio, su disposición a dar su vida para salvar a los demás, me mató por dentro. ¿Cómo había llegado a este punto?
Mi hermano, el mismo niño que alguna vez sonrió por un par de zapatos nuevos, el mismo niño que soñaba con cambiar el mundo, estaba pidiendo que lo matara. Y no por miedo, sino por amor. Por salvar lo que quedaba de nuestra familia. El amor fraternal, la última expresión de humanidad que quedaba en ambos, estaba siendo destruido por las mismas manos que lo habían protegido. Y lo hice. Disparé. El sonido de la pistola fue ensordecedor, y el impacto en su pecho me rompió en 1000 pedazos. Mi hermano cayó al suelo, con los ojos abiertos, fijos en mí, como si aún esperara que todo fuera una pesadilla, como si creyera que podía despertar en algún momento. Pero no lo haría. Esa mirada, esa última expresión en su rostro, se quedó grabada en mi mente. El hombre que acababa de matar, el hermano que había sido mi todo, nunca sabría la verdad. Nunca sabría que el hombre que le quitó la vida era el mismo al que siempre había admirado, al que siempre había considerado su héroe. Cerré sus ojos, como le había prometido a mi madre años atrás. Con mis propias manos, le cerré los ojos a la vida de mi hermano. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. Mi alma, mi humanidad, se fue con él. Lo perdí todo. Ya no era el hermano mayor, el protector. Ya no era el hombre que había prometido luchar por su familia. Era solo un espectro, un hombre vacío, que había destruido lo que más amaba. La vida que tenía, la familia que había protegido con tanto esfuerzo, se desmoronó en un solo segundo. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no significaba nada cuando lo que más quería en el mundo estaba muerto por mis manos. ¿De qué sirve el dinero, el poder, la seguridad, cuando pierdes lo que realmente importa? Ya no era un hombre, era una sombra de lo que alguna vez fui. Mi familia ya no existía. La mentira que había construido con tanto esfuerzo se desplomó, y yo me quedé solo, con la culpa, el vacío y la conciencia de que todo lo que había hecho había sido en vano. Hoy vivo como un fantasma. La gente me ve, pero no me ve realmente. Vivo entre recuerdos rotos, entre arrepentimientos que no puedo borrar. Mi familia está destruida, y lo que tenía se desmoronó en un segundo. Cada noche, cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Carlos. Escucho su voz diciéndome, «Te amo, hermano», y esa frase me perfora el corazón una y otra vez. Yo lo maté. Yo fui el que destruyó la única cosa que realmente valía la pena, mi familia. La lección aquí es simple. No importa qué tan noble sea tu razón, no importa cuán desesperada sea tu situación, el mundo del narco te quita todo lo que amas. Te consume de adentro hacia afuera. Y yo maté a mi propio hermano. No importa lo que logres, no importa el dinero que consigas, no importa cuánta gente puedas controlar. No vale la pena. No hay honor en la muerte, no hay gloria en la traición, y no hay vida después de destruir lo que más amas. Si esta historia puede ayudar a alguien a evitar que otro hermano mayor cometa el mismo error que yo cometí, entonces, quizás todo este sufrimiento, todo este dolor, habrá valido la pena. La familia es lo más importante que tienes. No la destruyas como yo destruí la mía. No dejes que el poder y la lealtad ciega te arrollen. La vida que pensaba que estaba construyendo se convirtió en la peor de las pesadillas. Así que, si estás viendo esto, si de alguna manera escuchas mis palabras, por favor, entiende, nada en este mundo, nada en este maldito negocio, vale más que tu familia. No cometas el mismo error que yo.